Ok, chicos, vamos a comenzar. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de clasificación de seguridad, un poco más adentrándonos en el tema, ese tema tan importante. Y vamos a hablar también un poco acerca del análisis de rotura de presas, que es un análisis que nos va a permitir clasificar de una mejor manera las presas que nosotros vamos a diseñar o que vamos a evaluar. ¿Ok? Entonces, para esto vamos a hacer una revisión básicamente de estos temas, mecanismos de falla. Vamos a ver de cómo es el esquema de la clasificación de la CDA, modos de falla para esta clasificación, los perfiles de riesgos, otro sistema de clasificación y finalmente vamos a abordar el tema de análisis y rotura de presas. Al finalizar la clase, ustedes van a ser capaces de realizar un análisis de rotura de presas de forma simplificada. Eh, y bueno, más adelante vamos a detallar qué herramientas tenemos para hacer estos análisis. ¿Ok? Entonces, dentro de los mecanismos de falla que nosotros tenemos en una presa, básicamente acá tengo una lista de los posibles mecanismos que ustedes pueden encontrar en una presa, ¿no? Los cuales van a tener que evaluarse para determinar una clasificación de riesgo. ¿Ok? Y en función a esta clasificación de riesgo, nosotros vamos a poder determinar, de acuerdo a algún tipo de regulación, qué recomendaciones son las más apropiadas para el nivel de diseño que vamos a requerir en la presa. ¿Ok? Entonces, bueno, estos mecanismos de falla les son bastante familiares a ustedes. Son básicamente los que podríamos tener dentro de una presa. Acá tenemos inestabilidad de taludes, licuación estática, sísmica, erosión superficial, etcétera. Hoy día no vamos a abordar en detalle cada uno de estos, simplemente estoy mencionando que con el diseño de una presa nosotros nos estamos enfrentando a diversos mecanismos de falla. ¿Ok? Esta es la tablita que ya les había mostrado antes, hemos hablado de esto bastantes veces. Lista básicamente los mecanismos de falla que están asociados antes de 1950, después de 1950, ¿no? Y como podemos ver, en realidad, a medida que se ha ido incrementando el conocimiento, no es que han ido disminuyendo estas fallas en empresas, ¿no? Hemos visto, si ustedes se ponen a ver el Wise Uranium, la cronología de fallas de presas en el mundo, cada vez se va incrementando, ¿no? A medida que pasa el tiempo, ¿no? Es decir, es una tendencia constante al incremento en las fallas que tenemos en las presas. Esto es básicamente, podría ser el caso de que sea debido a la excesiva confianza que tenemos en los diseños que realizamos. Entonces, ahí hay un tema que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que entender que hasta el día de hoy no somos capaces de poder diseñar algo al 100%, ¿no? De una manera segura y poder asegurar que ningún tipo de colapso va a ocurrir, ¿no? No podemos asegurar eso. Entonces, es por esto que año tras año se hacen revisiones de tipos bueno, de fallas que han sido asociadas, por ejemplo, estos últimos años a presas de relaves, ¿no? La mayoría tienen un impacto ambiental muy grave, ¿no? Se forman grupos de revisión, grupos de investigación para saber qué pasó, ¿no? Se hacen evaluaciones, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en detalle, pero como ustedes pueden entender, esto en vez de disminuir, se ha ido incrementando, ¿no? ¿Ok? Entonces acá tenemos algunas fallas que han ocurrido, vamos a hablar de las últimas. Esta es la de Mount Poly en Canadá. Básicamente, la presa de Mount Poly es particularmente una presa un tanto diferente porque la presa de Mount Poly está asociada a la construcción de otra presa aguas abajo, ¿ok? Eh, ocurrió una pequeña falla por la fundación, lo que desencadenó un asentamiento en la cresta de la presa, ¿no? Que liberó 10 billones de litros de agua y 4.5 millones de metros cúbicos de relaves.
Esta presa, como ustedes la pueden ver, es una presa de tierra enrocado. Sí, básicamente afectó gran parte de la zona aguas abajo, pero felizmente no hubieron ningún tipo de muerto, ¿no? O bueno, afectó a la flora, la fauna, pero no hubo pérdida de vidas humanas asociadas. ¿Ok? De repente alguno de sus compañeros que trate esto con más detalle le va a dar más detalle, pero vamos a abordarlo de una manera general. Ok, esta es la falla de la presa Fundao. La presa Fundao es una presa que pertenece a un consorcio de Vale y de BHP, que son las empresas mineras más grandes del mundo. Esta presa estaba asociada a una construcción aguas arriba y bueno, falló por licuación de suelos, ¿no? Acá podemos ver que ha tenido un impacto y ha fallado por licuación de suelos, en el cual se tuvieron 19 muertos, ¿ok? Y más de 600 personas afectadas. Entonces, ahí les dejo el link para que vean el desastre que fue asociado a esta presa. Si ustedes ven en la parte superior, ven la presa construida en la parte izquierda y la presa colapsada en la parte derecha. Entonces ahí se puede ver que todos los relaves han sido desembalsados no solo al medio ambiente, sino al océano, como ustedes pueden ver. El daño ha sido tan grande que prácticamente esta mina que ha estado operando mucho tiempo, todas las ganancias asociadas durante todos estos años, actualmente los están invirtiendo en tratar de remediar el medio ambiente, ¿no? Cosa que no es muy fácil y no lo van a poder hacer en un corto plazo. ¿Ok? Acá tenemos la otra falla. Esa es creo que me había confundido, la anterior, la de Montpoli, no era una presa sobre otra presa. Esta es. Eh, Particularmente acá no se ha tenido mucho impacto, ya que eh, acá, por ejemplo, hubo un pequeño deslizamiento aguas arriba debido a una pérdida de resistencia e inestabilidad de los taludes, ¿no? Que hizo que los relaves fluyeran al siguiente embalse, ¿no? Felizmente no impactó al medio ambiente, se contuvieron los relaves gracias a la cancha de relaves aguas abajo y esta falla vincula particularmente dos presas que están conectadas, ¿no? Está asociada esta falla a una empresa llamada Newcrest Mining, que básicamente opera oro y cobre. ¿Ok? También es una presa que fue construida aguas arriba. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de estas presas, esta también ha sido la forma de su construcción. Si ustedes ven acá de Montpoli, eh, es bien irregular, ¿verdad? No es tan bonita como la habíamos visto nosotros en algunos gráficos, ¿no? Entonces comienza un dique de arranque y vamos creciendo aguas arriba y en algún momento aquí ya comienza a ser línea central, ¿no? Línea central, una mezcla de aguas arriba y línea central. Entonces han tratado de ellos continuar con los filtros, si se dan cuenta, con los materiales de transición. No, pero este es bastante irregular, ¿no? La sección es particularmente bastante irregular, ¿no? Felizmente han continuado con estos tipos de materiales. ¿Ok? De esto no tengo más información. La presa de Brumadinho, que fue la falla más famosa en los últimos tiempos, una presa catalogada como de bajo riesgo, clasificada de bajo riesgo, porque esta presa ya estaba en cierre, ¿ok? Era una presa inactiva desde el 2016, quiere decir que no se estaban virtiendo relaves en esta presa, ¿ok? Pero sin embargo colapsó, ¿no? Y colapsó eh, debido a una mezcla de mecanismos de fallas pero que el principal fue la licuación estática. ¿Ok? Básicamente, debido a esta falla, hubieron aproximadamente 300 muertos en Brasil. Y bueno, hay un impacto ambiental muy grande asociado a esto. También
también esta presa es de la empresa minera Vale. ¿Okay? Entonces Vale ha sido impactada por varios temas ahí asociados al control y al monitoreo de sus presas. Y bueno, han tenido bastantes problemas ahí en Brasil, ¿no? Sin embargo, siguen operando en la actualidad con altos estándares, de verdad que son altos estándares internacionales. Se han acogido a regulaciones muy, por así decirlo, muy estrictas. BHP y Vale son las empresas mineras más grandes del mundo. Sus estándares no tienen comparación con empresas medianas, empresas pequeñas o la mayoría de empresas que están en el Perú. Así que es más o menos para que entiendan que no importa la cantidad de investigaciones o conocimiento que tengas asociado a este fenómeno o a la presa, siempre hay algo que se te va a escapar. ¿Ok? Entonces se tiene que trabajar. Por ejemplo, acá esta presa estaba clasificada como bajo riesgo. ¿Por qué habría estado clasificado como bajo riesgo si al final voy a tener 300 muertos asociadas a la falla de la presa? ¿Qué opinan ustedes? ¿Estuvo bien clasificada o estuvo mal clasificada? Estuvo mal clasificada Claro, porque si porque, ustedes se dan cuenta, claro. Sí, continúa Jefferson. porque si es que ha habido muertos significa que había población cercana, entonces uno no quisiera, pero si sucediera una falla ellos deberían haber evaluado, ¿no? Que al producirse esta falla iba a afectar a todas estas personas, entonces sí había un esto un riesgo alto. Claro, había un riesgo asociado básicamente al colapso de esta presa, que no fue evaluado y no fue registrado y este registro no fue correctamente realizado y bueno, la consecuencia de eso es que se catalogó la presa como una presa de bajo riesgo, cuando en realidad era de muy alto riesgo, ¿no? Entonces, este es algo que vamos a ver hoy. Acá tengo otras vistas de la falla de la presa de Brumadinho. Acá ustedes van a poder ver el video del instante en donde sucede el colapso de la presa de Brumadinho. Les sugiero que lo vean. Es un video de 1 minuto. Eh, ok. Entonces acá, bueno, la clase pasada ya les había informado que nosotros tenemos herramientas, ¿no? En Internet que podemos utilizar para constantemente ver qué es lo que está pasando en la industria, ¿no? Felizmente el Wise Uranium es una página de acceso libre hasta la actualidad, o sea, cualquier persona puede entrar sin registrarse, incluso registrarse libremente, solamente entras y ves la data, ¿no? También tiene un sector que está asociado al cálculo de rotura de presas, que más adelante voy a hablar un poco. Ustedes van a poder encontrar ahí dentro de la web los tipos de cálculo asociados a ese fenómeno, ¿no? Entonces, si ustedes se van dando cuenta, para que yo pueda saber cuántas personas van a ser afectadas debido al colapso de una presa, yo tengo que saber hasta cuánto, hasta qué distancia el relave va a fluir desde el punto de inicio. ¿Ok? O sea, yo tengo un colapso de una presa, ¿ok? Yo tengo el colapso de una presa, yo quiero saber, primero necesito saber qué volumen de los relaves van a salir. Ese es un input, ¿ok? Entonces, asumiendo que conocemos eso, necesitamos saber, de acuerdo a la topografía del terreno, de acuerdo a las condiciones, cuánto va a fluir, ¿no? Hasta qué distancia, por lo menos, va a tener, qué recorrido va a tener los relaves. Si, por ejemplo, tengo
un pueblo que está a 5 kilómetros y los relaves llegaron solamente a 3 kilómetros, no voy a tener más que eh, tal vez incidentes en la misma operación. De repente podría haber un muerto que otro en la misma operación de la presa, pero no pérdida de vidas humanas asociadas a pueblos cercanos, etcétera, etcétera. Para esto necesito hacer un censo también. Necesito censar a la población que está alrededor. O sea, necesito participación de muchas otras áreas para hacer este análisis de rotura de presas. Necesito información del lugar. Necesito topografía. Necesito características de los relaves, ¿no? Necesito una gran cantidad de información que solo la voy a obtener cuando la presa esté construida, si se dan cuenta. ¿Verdad? Pero si se dan cuenta, esta evaluación yo la tengo que hacer antes de que construya la presa para poder clasificar la presa que voy a diseñar. Entonces, yo voy a tener que tener mucho criterio a la hora de realizar estos análisis de rotura de presas para poder clasificar la presa. Y es ahí en donde participan, bueno, consultores, ingenieros senior muy destacados, etcétera, etcétera, que en realidad algunos sobreestiman, otros desestiman, entonces ahí estamos jugando con la clasificación también, ¿no? Es algo que vamos a ver más adelante, ¿ok? Ahí entra bastante el criterio, ¿no? del diseñador. Pero para saber si es que la presa que nosotros estamos evaluando va a tener un recorrido de relaves a partir del colapso de la misma presa, necesitamos saber si es una presa o no es una presa. Porque acuérdense que todas las presas que han sido construidas, nos va a tocar presas que han sido construidas hace 50 años, 60 años, ¿no? Evaluarlas, ¿no? Como también presas que están en operación, ¿no? Entonces necesitamos nosotros saber si es que es necesario que nosotros primero la clasifiquemos como presa. Porque puede ser que yo al quitar el dique de contención de esta zona, los relaves no fluyan. Bueno, estoy hablando o sea, ahorita estoy hablando más para minería, pero es el caso más especial porque en agua obviamente va a fluir. Entonces, ustedes me preguntarán, profesor, pero, ok, en agua siempre voy a tener el escenario más catastrófico, ¿no? Va a ser más catastrófico que un mismo relave. Ustedes me podrían afirmar que el relave, diseñarlo como si fuera agua, va a tener más recorrido que un relave. ¿Me podrían afirmar eso? Que el agua recorre más que un relave. Ante un posible colapso de una presa. Eh, yo creo que sí, ingeniero, porque el relave tiene mayor viscosidad, entonces no se traslada tan fácil como el agua. Claro. Mira, han habido casos, Aníbal, en donde el relave ha fluido de una manera que es igual al agua. Entonces, no vamos a tener el caso de que va a ser menos siempre, sino que han habido casos en donde el relave ha tenido el mismo recorrido del agua, como si hubiera sido agua, ¿ok? Entonces vamos a ver eso ahora, ¿ok? Pero primero quiero enfocar esto a saber cuándo es una presa y cuándo no es una presa. De acuerdo a la CDA, ¿qué me dice? ¿Qué es la CDA? La CDA me dice que la presa es una barrera construida para retención de agua o cualquier otra sustancia, tales como un fluido de relaves o de cualquier desecho, que tiene esta característica, ¿no? Que almacena más de 30.000 centímetros cúbicos del líquido y que es mayor a 2.5 metros de alto, etcétera, etcétera. Entonces, lo que, lo que hay que tener en cuenta acá es que también la CDA en una de sus boletines nos dice que si los contenidos
no fluyen cuando no se considera esta barrera, pues la barrera ya no sería una presa. Porque la presa teóricamente solamente funcionaría como presa si es que está conteniendo un fluido. Pero si yo no estoy conteniendo ningún fluido, o si demuestro que lo que está ahí dentro no es un fluido, pues esto ya no es una presa. Y ya no tengo que hacer todos los análisis que voy a tener en cuenta en este curso. Ese es algo muy importante, porque ustedes pueden asociar a que el comportamiento de este relave va a ser fluido, etcétera, y comienzan a diseñar todo, pero no es necesario que lo diseñen así, porque lo que está ahí no es una presa. Ya se transforma, por así decirlo, en un botadero. ¿Ok? Sería un botadero de relaves. ¿Ok? O un dique de relaves, ¿no? Entonces, si no existe, ¿cuáles son los indicios, no? Si, por ejemplo, no existe una laguna formada y, por ejemplo, o bueno, si existe una laguna formada y la falla ocurre sin importar el mecanismo, o sea, y los relaves comienzan a fluir, o sea, quiere decir que si yo le quito el dique de esta parte y todo este fluido, que no sabemos si es fluido hasta ese punto, ¿no? Comienza a deslizarse, yo le quito el relave, yo le quito la presa, bueno, la presa colapsa y todo el fluido sale, ¿no? Y se desliza, pues esto es una presa. Pero ¿qué pasa en el otro caso? Si supónganse que la presa, que el dique colapsa. ¿Qué pasaría con el fluido? De repente el fluido se queda acá nada más, ¿no? Ya no es un fluido, ¿no? Entonces no es una presa, ¿ok? En este caso, los relaves no fluyen, son estables físicamente y podríamos demostrar que es una presa, ¿ok? Entonces, ¿qué necesitamos saber nosotros antes de analizar esto y saber cómo podríamos saber si es una presa o no es una presa? Entonces, es importantísimo hacer ensayos in situ, tales como el CPTU. El CPTU es un tipo de ensayo que te permite determinar si el relave tiene un comportamiento contractivo o no contractivo. Si un material tiene un comportamiento contractivo, usualmente fluye de forma estática si es que está saturado, y si es que está, por ejemplo, si es que está sometido a un sismo, este sismo va a hacer que ocurra licuación, por así decirlo, ¿no? En este tipo de material. ¿Ok? Entonces, es importante saber que los CPTUs nos van a poder ayudar en determinar qué va a pasar con este relave, ¿no? Entonces, es algo que les quiero mencionar nada más porque es algo que deberíamos conocer. Entonces, ahora ya conociendo entre la diferencia de si una presa o no es una presa, vamos a hablar sobre la clasificación de presas de la CDA. Entonces, esta es la tabla de la clasificación de presas de CDA, lo he resumido un poco, no he tocado detalle mucho, pero ustedes se pueden dar cuenta que existen 5 clasificaciones de una presa. Las clasificaciones están de acuerdo a la población, la población en riesgo, si es que tienes población en riesgo cercana, y las pérdidas de vidas humanas y el impacto cultural, medioambiental y las pérdidas en infraestructura, ¿no? Y en economía, ¿no? Entonces, ninguna de estas están asociadas a las pérdidas debido al negocio. O sea, debido a las pérdidas económicas del mismo dueño, por ejemplo, al operador. Esto está relacionado básicamente al entorno. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría si yo determino con mi análisis de rotura de presas que va a fallar, o sea, después de que falle la presa, voy a tener 50 personas que van a ser afectadas y, bueno, van a perder la vida? Determino eso. ¿En dónde caería mi clasificación? Solamente sabiendo eso, ¿eh? No necesito saber otra cosa más.
¿En alto? ¿High? ¿Cómo? ¿En alto? No, es muy alto. Es muy alto. Entonces, como dice Karen, caería en muy alto, ¿sí o no? Y yo no he necesitado hacer otro tipo de análisis con respecto al medio ambiente, a las poblaciones en riesgo, etcétera, que esto es más tema social, este es social medioambiental, esto es más económico. Entonces yo voy a poder determinar la clasificación en riesgo solamente sabiendo en qué cae, porque si por ejemplo mueren 50 personas, pero de ahí me dicen que las otras están cayendo aquí, ¿no? En alto, lo que manda es esto, ¿no? Esto es lo más crítico. Usualmente lo más crítico es esto, usualmente. El 90% de las veces esto es más crítico. Va a haber escenarios en que, bueno, no mueren tantas personas, pero el impacto medioambiental y cultural es el más devastador. En realidad, para poder clasificar, yo tengo que tener conocimiento de muchas cosas. Sin embargo, estas consecuencias pueden ser asumidas, que luego podrían ser determinadas con un estudio más a detalle. Pero si clasificar la presa como una primera clasificación conceptual, no tan detallada, podría solamente saberla en función a un análisis de rotura de presas. Entonces, para poder clasificar una presa, ya sea por la CDA, ya sea por cualquier tipo de, de regulación, voy a tener que considerar hacer un análisis de rotura de presas. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, en la norma peruana, no sé si hay pérdida de vidas asociadas al, no sé si alguien puede abrir por ahí, dentro de las tres clasificaciones que propone el Estado, existe pérdida de vida asociada a cada una de estas clasificaciones. No sé si alguien lo podría ver. No, no lo tengo ahorita, estoy en otra computadora. Ok, si alguien me ayuda con eso, bacán, ¿no? Me interrumpe nada más, ¿ok? Entonces, no es una clasificación cualquiera, porque la CDA, a diferencia de otros tipos de clasificación, no le importa el mecanismo de falla, ¿ok? No existen dos tipos de clasificación. Muchas veces las personas cuando ven la CDA dicen, ah, ok, es un solo tipo de clasificación y yo clasifico una vez nada más la presa y con esta clasificación yo voy a seguir tipos de clasificación. La primera clasificación es la clasificación por Sunny Day. ¿Cómo es la clasificación por Sunny Day? La clasificación por Sunny Day no quiere decir que las presas fallen solamente en el día, porque Sunny Day quiere decir día soleado, ¿no? Las presas pueden fallar de noche, cuando está nevando, lloviendo. Esta clasificación de, entre comillas, de Sunny Day, solamente quiere decirme que en esta clasificación solamente debemos considerar una condición normal de falla. O sea, quiere decir que es una condición día en día, de día en día, en operaciones normales, por así decirlo. Entonces, en operaciones normales, cualquier tipo de evento que yo tenga, lo voy a considerar para este tipo de clasificación. Y hay otro tipo de clasificación, que es un tipo de clasificación de Fluke Induced Failure. ¿Qué quiere decir Fluke Induced Failure? Quiere decir una avenida máxima, ¿no? Una tormenta, ¿no? Entonces quiere decir que, por ejemplo, yo tengo una situación anormal en una presa. En este caso, en las presas también llueven. Bueno, en este caso, si son presas de agua, pues tienen avenidas máximas, ¿no? Si son presas de minería, pues tienen lluvias asociadas al mismo lugar.
que podrían incrementar, ¿no? Y generalmente esta falla de Flood Induced Failure está asociado con overtopping, ¿ok? Pero siempre va a fallar por overtopping. Es ahí el análisis que necesitamos realizar, ¿no? ¿Qué va a pasar en la presa? ¿Qué mecanismo de falla vamos a tener si es que overtopping, ¿no? En cualquier caso, tendríamos que nosotros tendríamos que hacer el análisis de rotura de presas, tanto para la condición Sunny Day como Flood Induced. ¿Ok? Es lo que el análisis de rotura de presas tiene que proporcionar. ¿Ok? Esto es algo que quería mencionarles también. En el caso de la CDA, los modos de fallas considerados para clasificación de presas no tienen un nivel de credibilidad. O sea, tendremos que hacer el análisis, ¿no? Hacer la clasificación sin importar la credibilidad del modo de falla. O sea, por ejemplo, tú dices, esta presa es imposible que tenga un deslizamiento. Es imposible, ¿no? Tiene taludes 3.5 en 1, es imposible. Sin embargo, si llega a colapsar, muere 300 personas aguas abajo. Pero tú dices, es imposible que falle. Bueno, la CDA lo que te dice es que sin importar la credibilidad de tu falla, tú debes considerar el peor escenario. Y tu peor escenario es que pase eso. Entonces, considerando eso, ¿cuántas personas van a morir? ¿Ok? ¿Ok? Para presas se podría dar el caso en que podrían tener modos de falla no creíbles, que son los que estoy conversando. Por ejemplo, presas de rara en condiciones de cierre podrían ser no creíbles, debido a que en condiciones de cierre, pues los taludes son bastante echados, ¿no? Y los análisis que se han tomado en cuenta son bastante conservadores. Entonces, la clasificación de una presa, ¿qué intenta proveer? Intenta proveer una indicación del nivel de peligro que está contenido en la presa. Y lo que les había dicho, ¿no? La clasificación de la presa debe asumir que la presa colapsa sin importar el mecanismo de falla. Entonces, para que nosotros podamos interpretar el mecanismo de falla que estamos considerando, deberíamos, paralelamente a la clasificación de la presa, hacer una evaluación de riesgo en función a este modo creíble de falla. ¿Ok? Eso es algo que nosotros necesitamos hacer y que no lo voy a desarrollar ahora, pero se necesita considerar una matriz de riesgo. ¿Ok? Necesitas considerar una matriz de riesgo de acuerdo a los diferentes modos de falla que tú tienes dentro de la presa. Entonces, evaluando, ahora hablando, retornando a los dos escenarios que estábamos viendo, a las dos categorías, Sunny y Flood, solo dos criterios dentro de la CDA están recomendados para esta clasificación. El criterio sísmico y el criterio de avenida máxima. Ustedes en la CDA solamente van a encontrar estos dos tipos de recomendaciones. Entonces, uno de ellos se asocia a las condiciones Sunny Day y el otro de ellos se asocia a la condición Flood Induced. Entonces, ustedes teniendo dos tipos de clasificación, por ejemplo, a ustedes les sale Sunny Day alta y Flood Induced muy alta. Si a ustedes les sale Sunny Day alta, ustedes no deberían considerar alta para los dos casos, solamente considerar alta para la sismicidad, porque la sismicidad está asociada a una operación normal. La sismicidad no va a esperar que, bueno, haya una situación anormal, no. Esta de acá, este criterio que está aquí, está asociado a una condición Sunny Day. Y el otro criterio el criterio de avenida máxima está asociado a la condición Flood Induced. Entonces, en este caso, cuando yo diseñe, voy a tener que considerar, como había dicho que mi Sunny Day me salió high, voy a tener que considerar un sismo de 1 en 2475.
para el diseño de mi presa. Y para el diseño de la capacidad de mi presa o un diseño hidráulico que quisiera realizar, pues voy a tener que considerar very high. ¿Por qué? Porque viene a partir de la clasificación Flood Induce. Ok, ahora vamos a hacer un ejemplo de esto, no se preocupen, para que se pueda entender mucho mejor. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Ingeniero, una consulta. Usted nos compartió un archivo que dice, por título dice Reglamento de Seguridad de Empresas Públicas de Embalse de Agua. ¿Este también es válido para los de Relave? No. Ay. No, eso solamente es aplicada para presas de agua, todo tipo de presas de agua, ¿ok? Si es que las presas de agua, una mina ha hecho una presa de agua, también es aplicado ahí, pero no es aplicado a relaves. Ya, ok. ¿Ok? No es aplicado. Ahora, generalmente las presas en minería se acogen a la CDA. Es por eso que yo estoy enfocándome un poco en la CDA, porque la CDA es un tanto más estricto. No sé, Karen, si podría ver ahí las clasificaciones de riesgo y de repente nos podrías indicar si existe alguna pérdida de vida asociada a alguna clasificación. Ya, en esta clasificación lo clasifican en ABC, tal como lo escribió Ajá. Jefferson, pero no nos indica cantidades, solamente nos dice, en la A nos dice, como por así decirlo, mucho, en la otra, en la B algunas y en la C ninguna. O sea, con respecto a qué, algunas, A vidas ninguna, humanas, a pérdida ¿ya de ven? O vidas sea, no humanas. da, claro, como les había mencionado, queda bastante al criterio del diseñador. Es tan escueto que no te pueden dar números, ¿ok? ¿Y ustedes por qué creen que no dan números exactos? Al decir muchas, para mí puede ser más de 10, a la otra persona puede ser más de 100. Es que es muy A ver, ¿quién? subjetivo esa cantidad, Sí, ¿por qué es subjetivo? porque no podemos definir eh, la cantidad de muertes que significaría importante o menos importante. Claro, también puedes ir por ahí, ¿no? Pero deberían establecer un número. Porque no es igual que maten a 300 personas a que maten a una sola, ¿no? Bueno, no estoy poniendo, no estoy poniendo en juicio el valor de una vida humana. Sabemos que eso no tiene comparación, pero no es lo mismo. ¿Ok? No es lo mismo. ¿Ok? Lo que yo quiero mencionarles es que como esta normativa ha salido después de muchos años, la mayoría de presas ya ha sido construida. Entonces, al nosotros poder regularizar y estandarizar todas las presas en una regulación, no podemos ser tan estrictos. ¿Ok? Porque muchas de estas presas no van a poder ser reguladas correctamente. Por así decirlo, la mayoría. Entonces tienes que tener un cierto tino a la hora de promulgar, por ejemplo, una clasificación de riesgo. Este es un primer paso que es muy importante. O sea, lo que ha hecho el ANA es acogerse, por ejemplo, a otras regulaciones. La regulación que tú en el ANA es exactamente igual a la brasileña. Es muy importante, como un primer paso, tomar en cuenta una regulación. Más adelante ya se va a hacer varias revisiones seguro y se van a poner números ya. Pero se deberían poner números porque eso es muy subjetivo, ¿no? Para una persona puede ser una vida humana, para otra persona pueden ser 100. ¿Cuántas muchas? ¿Cuántos son pocas? ¿Cuántos son algunas? Entonces deberíamos poner ahí un número, ¿no? Para no ser tan subjetivo. Pero como les digo, esto no ha pasado porque imagínense ustedes si cambia, por ejemplo, cambian los criterios de diseño que necesitamos, por ejemplo, para una presa que está operando y, bueno, ahora debido a la regulación que le ha impuesto Perú, necesita invertir 300 millones de dólares más porque necesita hacer taludes más
más echados, ¿no? Eso es un gran impacto económico a muchas empresas. Entonces, por ahí va el tema. ¿Ok? Entonces, ya conociendo que deberíamos categorizar la presa en dos tipos, si ustedes se dan cuenta, la CDA, si es que lo han podido revisar, no considera criterios mínimos de factor de seguridad. No considera, por ejemplo, no hay ningún diseño que me dé un factor de seguridad mínimo. Solamente me dan esos dos criterios de diseño. No me dice si, por ejemplo, una presa en condiciones sísmicas debe ser mayor a 1 en la condición pseudoestática. No me lo pone aquí. ¿No? No me dice que para una condición estática tiene que ser como mínimo 1.5 o 1.3. Tampoco me lo pone. Entonces esto es algo que pues nosotros tenemos que tomar en cuenta. Porque no solamente nos vamos a acoger a esta regulación a la hora de diseñar. Tenemos que saber en qué regulación deberíamos acogernos, ¿no? Pero primero tendríamos que saber qué regulaciones peruanas tenemos para luego poder tomar en cuenta regulaciones más rigurosas. Entonces, tampoco esta regulación de la CBA tampoco nos habla sobre un criterio de erosión interna. Tampoco nos habla sobre un criterio a considerar para impactos sociales y potenciales pérdidas para la mina. ¿Ok? Entonces, eso es algo que tenemos que la CDA actualmente está trabajando en eso. ¿Ok? Eso es algo que de repente vamos a ver en algunos años. Ahora, la CDA, entre comillas, en los próximos años ya no debería ser aplicada. Deberían todas las minas del mundo aplicar los estándares globales de relaves que yo les he pasado la otra vez. No sé si los han podido revisar. Los estándares globales, si ustedes se dan cuenta, se acogen a lo mismo que dice la CDA. Estas mismas tablas están en los estándares globales. ¿Ok? No he podido revisar en detalle los estándares globales, pero me gustaría saber, creo que alguien acá que va a tocar ese tema, ¿no? Pero me gustaría saber es que va a considerar, los estándares globales están considerando impactos y potenciales pérdidas para la mina, si considera algún factor de seguridad mínimo, de erosión interna, etcétera. ¿Ok? Entonces acá hay más recomendaciones que no voy a entrar en detalle. Entonces, acá hay unos detalles más que les quería dar. Esta clasificación de la CDA, como ya había mencionado, es basada en los efectos incrementales de una eventual falla. Existen dos condiciones, SANI y flood. Y bueno, cada uno de estos factores deben de considerarse a la hora de hacer la clasificación, ¿no? Esta es la evaluación de riesgo que debe estar, deberíamos considerar, por ejemplo, si bien la clasificación puede ser baja, puede estar asociada a un riesgo bajo, ¿no? Entonces, dependiendo de la clasificación que nosotros vamos a tener, puede estar asociado a un nivel de riesgo. Ese nivel de riesgo nosotros lo tenemos que determinar con una evaluación de riesgo para determinar el estado de la presa. ¿Ok? Esa evaluación de riesgo no entra dentro de la CDA. Solamente se hace con fines de conocimiento para el owner o para el operador. Entonces, acá les dejo un ejemplo. Ustedes tómense su tiempo. Vamos a tener un break. Ese es un ejemplo de... Intenten resolverlo, por favor. Es bastante práctico. Nos dice
Esta es una presa, los relaves contienen ácidos y materiales contaminantes, tenemos un pueblo de 3.000 personas aguas abajo, a 9 kilómetros, tenemos una pequeña comunidad a 2 kilómetros de 50 personas, y me dan estos dos datos, ¿no? Que la eventual rotura de presas, de esta presa en condición normal, va a tener un recorrido de al menos 10 kilómetros en sus relaves, y un eventual sobreembalse producto de una avenida extraordinaria va a tener un recorrido de 3 kilómetros. Me piden clasificar la presa según la CDA. ¿Ok? Ustedes tienen la CDA, yo ya les he pasado la CDA. ¿Ok? Me gustaría saber cómo lo pueden realizar. ¿Ok? Entonces volvemos a eso de las 3 y 10, ¿les parece? O 3 y 5 mejor. 3 y 5. ¿Ok, chicos? Les dejo el ejercicio ahí. Ingeniero, disculpe, una consulta. ¿En condiciones normales es SANI y sobre embalse es FLUD? Claro, en condiciones normales, como ya les había dicho, es una condición sunny day. Una condición, entre comillas, día soleado. Y la condición que acá te están hablando, el sobreembalse, en producto de una avenida extraordinaria, ya sabemos a qué la vamos a asociar, ¿no? Es una condición flood induced. ¿Ok? Ok, Karen, creo que con eso respondí tu pregunta, ¿no? Sí, ingeniero, está bien. Ok, entonces nos vemos a las 3 y 5 por ahí. Ok, hasta luego.
Ok, chicos. No sé cuántos de ustedes pudieron resolver el ejercicio. Igual lo vamos a resolver al final de la clase, así que manténganlo ahí. Vamos a continuar. Entonces, la clasificación de la CDA no es la única. Tenemos también la clasificación del ICOL, que está en función a 4 tipos de clasificación. También va parecido a lo mismo que la CDA, número de personas destinadas a evacuación, el potencial de daño aguas abajo, la capacidad de la presa y la altura, ¿no? ¿Ok? Entonces, básicamente está en función a un puntaje que es obtenido, ya no es, si es que una de ellas cae aquí, ya arrastra a las otras, acá ya es un puntaje. Entonces, estos puntajes nos hacen, en función a estos puntajes nos hacen recomendaciones, ¿no? El ICOL, ¿no? No he puesto las recomendaciones acá, pero sí los hace el ICOL. El United States Federal Emergency Management Agency también hace lo mismo. Esta vez clasifica solamente en 3. Las pérdidas económicas, medioambientales y vidas humanas en esta clasificación no están bien definidas. La norma chilena también, al igual que la norma peruana, clasifica en 3 tipos, ¿no? Acá la clasificación de empresa chilena no habla sobre pérdidas de vidas humanas, ¿no? No habla sobre daños al medio ambiente. Parece que le falta apegarse bastante a algún tipo de regulación internacional. Como ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, esta es la del ANCOL, ¿no? Entonces, antes o sea, hasta este año, antes que saliera la regulación del estándar global, por así decirlo, cada nación, cada país tenía su propia regulación. Inclusive habían varias regulaciones en un mismo país, ¿no? Lo que hacían los diseñadores era acogerse a la regulación más conservadora por ahí. Esta, por ejemplo, es la del ANCOL, ¿no? Esta considera la población en riesgo y el daño o pérdidas, la severidad entre el daño y pérdidas, ¿no? En función a eso clasifica. Esta es la del ANCOL nuevamente. Entonces, ¿qué nos dice la CDA sobre el análisis de rotura de presas? Acá vamos a entrar a hablar un poco sobre el análisis de rotura de presas. Nos dice que un análisis de rotura de presas es usado para determinar la máxima descarga de una hipotética rotura de la presa. El resultado de este análisis nos va a determinar los hipotéticos daños aguas abajo de la presa. Entonces, antes de entrar a ver un poco sobre análisis de rotura de presas, quiero hablar sobre en qué se basa esto, ¿no? En qué se basa esta parte teórica. Si es que nosotros consideramos agua como lo único que embalsa esta presa, bueno, no vamos a tener ningún problema. Existen softwares numéricos que nos pueden apoyar para poder evaluar el recorrido que va a hacer el agua. No vamos a tener mucho problema en esa parte. Siempre y cuando el fluido cumpla una ley newtoniana, sea un fluido newtoniano. ¿Ok? ¿Cuándo es un fluido newtoniano? Cuando existe una resistencia lineal entre el incremento de esfuerzos de corte y la resistencia al corte, ¿no? O sea, quiere decir que este fluido no se comporta como un fluido viscoso. ¿Ok? En esta parte, el fluido en cualquier punto es linealmente proporcional a la velocidad de la deformación. Entonces nosotros no vamos a tener este caso, ¿no? Porque ese es un caso hipotético ideal que de repente lo podemos tener en una presa de agua, pero en una presa de relave va a ser totalmente distinto. El comportamiento del material de relave contiene viscosidad y esta viscosidad se puede ajustar a diversos,
dependiendo de la reología de relave, se va a ajustar a diversos comportamientos. ¿Ok? Entonces, en este tipo de material ya se hace un poco impreciso predecir el comportamiento en estas condiciones, ¿no? Entonces, acá tengo una comparación de los diferentes modelos que se pueden considerar para simular el comportamiento de relaves. Entonces, cuando nosotros analicemos qué es lo que va a pasar con una presa de relaves, vamos a tener que tener en cuenta tres componentes, ¿no? El primer componente es el agua, que es parte de la presa de relaves, porque ya les he dicho que existe agua en el proceso que al final va a estar dentro de la presa de relaves, que tal vez la tengamos en la parte superior, porque los relaves tienden a decantarse y consolidarse, y a lo largo del tiempo se van a formar playas, ¿no? Playas en donde el agua va a quedar en la parte superficial, ¿no? Y usualmente esta agua se suele reutilizar, ¿no? Reutilizar para los mismos procesos de planta, ¿ok? En este caso, supongamos este caso hipotético en donde sí tenemos estos tres tipos de materiales que serían el agua. Esta agua, la distancia de recorrido debido a un fluido hecho por agua puede ser modelado considerando un software que muchos de ustedes conocen, por ejemplo, el EGRAS es un buen software que puede modelar el flujo de agua. Existe otro material que es una transición entre el agua y el relave, con hacer eso, como el Flow 2D, ese es uno de ellos. Y la otra parte, que es la más importante, que constituye el cuerpo o el embalse, es un relave que puede ser licuable o no licuable. Y si no es licuable, no fluye, ¿no? Entonces no necesitamos hacerle una evaluación de recorrido, pero si es licuable, el flujo puede ser modelado como un flujo de detritos. En este caso, el software que nos puede apoyar es el DAN 3D. Si ustedes se dan cuenta, no existe un software que nos pueda modelar estas tres fases o estos tres tipos de materiales que yo tengo en una presa de relaves. Entonces, he ahí el tema que es un poco complejo a la hora de modelar. Entonces, es por eso que, debido a la complejidad de este asunto que todavía no se entiende al 100%, los ingenieros, bueno, tratan de resolver esto de una manera más simplificada. Y es que, debido a esto, se suelen realizar análisis simplificados como una primera herramienta. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la CDA? Nos dice que eh, vamos a poder clasificar estos recorridos en función a cuatro tipos. El caso 1A, que básicamente es una rotura de una presa, básicamente que contiene relaves que son líquidos o que pueden ser licuables, ¿no? Y que en realidad eh, 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 prácticamente salir pues a causa de un evento sísmico o una.
¿Ahora sí me escuchan, chicos? Sí, Ahora ingeniero. sí. Ya, se me fue el internet un momentito. Sí, está bien, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, perfecto. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ¿no? Sí, sí se ve. Ya, entonces estábamos hablando de de estos cuatro tipos de análisis de rotura que menciona la CDA dentro de su regulación. Entonces, el caso 1A está vinculado a presas que pues tienen esta supernatante, en la parte superficial, y que tienen relaves que pueden fluir. Existen también una condición en donde tengo relaves, tengo una supernatante, pero los relaves no fluyen, ¿no? No fluyen del todo. Eh, y eh, los relaves que son erosionados son depositados o son sustraídos del mismo embalse por acción de la misma agua que se ha ido perdiendo. Existe un caso según DOSA. En este caso no tengo esta supernatante, pero los relaves sí pueden fluir. Entonces, si yo tengo una eventual falla en el talud, voy a tener que los relaves van a salir de ahí, de todas maneras, porque tienen un grado de saturación bastante alto. Y bueno, dependiendo del grado de saturación, es que se va a poder diseñar como un debris flow o un mud flow. ¿Ok? Estos tipos de deslizamiento lo vamos a ver también más adelante, pero tienen que tener en cuenta estos cuatro tipos. Y el caso 2B es que simplemente o no voy a tener relaves, ¿no? Que van a poder ser licuados y no voy a tener una supernatante en la parte superficial del embalse. Eso quiere decir que en este caso yo no voy a tener una presa, ¿no? Y la probable falla que voy a tener es simplemente la falla de un talud, ¿verdad? Que es el talud del dique de la presa. O sea, no van a salir ningún tipo de relaves, ni va a salir agua porque no hay ningún tipo de agua contenida. Entonces, ustedes van a encontrarse con estos cuatro casos, ¿ok? Y menciono estos cuatro casos porque más adelante vamos a ver de qué se trata, por qué estoy clasificando los análisis de rotura o las roturas que han habido en cuatro casos distintos, lo vamos a clasificar. Por ejemplo, este es el caso 1A. El caso 1A es si hay agua en la parte superior y también los relaves fluyen. Como ustedes pueden ver, en este caso se tiene que ha colapsado el dique y los relaves han fluido y también el agua contenida dentro del embalse. Este es el caso 1B. En este caso 1B yo no tengo, si ustedes se dan cuenta, yo no tengo, sí tengo lo que es el agua dentro del embalse, que es la que ha fluido, pero si se dan cuenta, los relaves están quedando como que bastante parados, ¿no? Se dan cuenta, han quedado ahí, no han licuado los mismos relaves, sino todo esto se hubiera ido. Lo que ha pasado es que el agua ha arrastrado los relaves, ¿no? Los ha erosionado y se han formado como que cárcavas. Estas cárcavas son producto de esa erosión, ¿no? Entonces, acá la rotura va a ser un tanto menor, o bueno, el fluido que va a salir va a estar más compuesto por agua que por relave. El caso 2A es el caso de Brumadinho. El caso de Brumadinho, ¿no? Nosotros no teníamos supernatante, porque acuérdense que Brumadinho era una presa que estaba inactiva, no tenía supernatante, pero los relaves sí eran licuables, ¿ok? Entonces, todos los relaves han salido del embalse, ¿no? Y se ha producido esta catástrofe. ¿Ok? No les ilustro un caso 2B, porque el caso 2B básicamente sería la falla de un talud.
Entonces, dentro de esta evaluación de rotura de presas existen muchos métodos y el método más utilizado, creo que hasta el día de hoy, es el método de Rico. El método de Rico fue realizado por eh, esta persona en una conferencia, ¿no? Planteó que lo que hizo, evaluó 28 casos históricos y los clasificó en función a la altura de la presa, al volumen que tenemos dentro del embalse, el volumen que ha salido y la distancia recorrida, ¿no? Entonces, estos cuatro parámetros fue lo que estas personas tomaron en cuenta. Se pusieron ok, tenemos estos 28 casos históricos, vamos a tomar los datos de estos 28 casos históricos, a ver qué encontramos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron una serie de gráficas, ¿ok? Una serie de gráficas en donde evaluaron la altura de la presa, qué altura tenían todas las presas, qué volumen tenían dentro, es decir, el impound volume, el volumen de salida, ¿no? El output volume, y el run out distance, que es la distancia de recorrido. Estas cuatro características las plantearon en una serie de gráficos y plotearon, por ejemplo, la altura de la presa versus la distancia de recorrido, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, no existe una buena correlación, ¿no? Entre la altura de la presa y la distancia de recorrido. Por ejemplo, acá una presa de 10 metros ha tenido un recorrido de 0.1 kilómetros, o por acá, en ese caso, ¿no? En este caso, tienes por ejemplo, 13, 14 metros. Y tienes una distancia de recorrido de 0.2, pero tienes otra presa de 12 metros, tienes una distancia de recorrido de 0.3, pero también tienes otra de 8 metros, o bueno, tienes otra de 13, 14 metros y tienes una distancia de recorrido de 120, 200. Entonces, como que no tienes una buena correlación. Ok, pero si nosotros vamos, esto es lo que quiere decir cada uno de los símbolos, pero si nosotros vamos, existen más correlaciones que sacaron estos autores que realmente tienen, no tienen un buen factor de correlación, pero se pueden sacar muchas estimaciones de una manera bastante conceptual. Por ejemplo, eh, acá, el volumen que ha salido con respecto a la distancia recorrido. En este caso, por ejemplo, si nosotros vemos aquí, ¿no? Tenemos, ¿no? Una distancia de recorrido que está entre estas dos, está acotada entre estas dos, este es una banda, ¿no? Y la cota máxima es esta. O sea, el máximo recorrido está determinado por esta línea y el recorrido promedio por esta línea de acá. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren ser un tanto conservador, podrían considerar este de acá, ¿no? Entonces, si por ejemplo, nosotros tenemos la altura de la presa, podríamos tener una distancia de recorrido, ¿sí? En función a la altura de la presa. Si tenemos, por ejemplo, el impoundment volume, o sea, la capacidad de la presa dentro, podríamos obtener el outflow volume. Y con este outflow volume podríamos, podríamos obtener la distancia de recorrido. Un momentito, voy a tomar un vasito de agua.
¿Ok? Entonces, vamos a tener una distancia de recorrido tanto con la altura de la presa y el impoundment volume. Entonces, la pregunta es ¿cuál tomar? Ustedes podrían tomar el dato más conservador, pero de repente los datos difieren mucho. Es por eso que van a tener que utilizar su criterio. Entonces, el método de Rico, ustedes lo pueden utilizar como una primera aproximación en función a las características de la presa. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Ingeniero, Sí. una consulta. Estamos viendo la evaluación de rotura de presa y nos mostró 4 casos. En cuanto a mi presa, ¿tendría que evaluar yo los 4 casos, en las 4 posibilidades? ¿O no sé, hay otra forma de saber que posiblemente mi presa va a fallar de esta manera? Para Rico, tú De no una... necesitas clasificar. Ah, ok, ok. Para Rico, tú no necesitas clasificar, disculpa. Esta clasificación es de la CDA. Ok, ahorita vamos a ver por qué lo he mencionado antes. ¿Ya? Pero básicamente en el de Rico no se necesita clasificar. Solamente necesitamos estas 4 características, ¿no? Para poder determinar una distancia de recorrido aproximada. Entonces, si tú tienes, pues, que tu presa es de 30 metros, te vas aquí y tú tienes una distancia de recorrido. Si tú tienes la capacidad de tu embalse, también puedes tener una distancia de recorrido. En función de esas 2 características, tú puedes proceder a hacer una clasificación de riesgo. ¿Ok? Ok, entonces ahora vamos a hablar, bueno, 10 años después, esto es de 2008, Rico, hasta el 2008. 10 años después, Andy Small, que es un ingeniero con bastante renombre en todo el tema de la CDA, compiló casos históricos adicionales y hizo lo mismo que Rico. Entonces dijo, a ver, vamos a ver qué pasa. Entonces él se dio cuenta que la data que había obtenido Rico no era tan... Las correlaciones se hacían el dump high versus el runout distance, y si ustedes se dan cuenta ya el factor de correlación es muy, muy, muy bajo. Sin embargo, tenían una mejor aproximación con respecto al impoundment volume versus el outflow volume, que es este de acá. Entonces, si se dan cuenta, acá no sé si pueden darse cuenta que esta línea es la línea que es
es la línea equivalente. Acá, en todos estos casos, se tiene que el volumen de relaves contenido es el mismo que ha salido. ¿Ok? Entonces sí vamos a tener casos en donde tengamos que lo mismo que tenemos dentro de la presa es lo mismo que va a salir. Eso es algo muy importante. Porque ustedes podrían pensar que hay un cierto contenido de relaves que se va a quedar dentro de la presa y que no va a ser tan catastrófico, pero en realidad han habido casos históricos en donde pues el mismo contenido de fluido que almacenaba esta presa, pues ha salido al medio ambiente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Andy Small? Lo clasificó en función a estos tipos de clasificación. Entonces, ahí entra ya más a detalle este análisis por clasificación de análisis de rotura. Entonces, si ustedes clasifican, por ejemplo, la presa, ya van a tener mejores correlaciones, mejores datos, pero no sugiero utilizar esto que ha hecho Andy, porque todavía no ha sido publicado. El 2018 se estaba realizando, pero hasta el momento creo que Andy no lo ha publicado, y esto quedó en stand-by. Así que sí, creo que yo tuve la suerte de conversar con él. Me dijo que él todavía estaba como que viendo si lo iba a poner como un boletín de la CDA. Creo que hasta el momento no lo ha podido hacer y es porque todavía no tiene una data consistente, ¿no? Entonces, si es que ustedes van a diseñar, solamente consideren el de Rico. ¿Ok? Un momentito, voy a tomar otro vasito con agua. Ok, chicos, vamos a continuar. Entonces, dentro de estos métodos simplificados, también existen métodos más aproximados, como son estos de aquí. Estos también son métodos simplificados que nos
nos ayudan a determinar una distancia de recorrido. Son métodos más analíticos, más numéricos, en donde necesitamos tener también una cierta cantidad de datos, como por ejemplo el esfuerzo de fluencia, la viscosidad plástica de los relaves, ¿no? Para este modelo de Yeyapalan, ¿no? Se necesita tener un cierto conocimiento de reología. Por ejemplo, el método de Vic, necesitamos tener estos datos: resistencia al corte no ordenada, peso unitario. En este caso no necesitamos tener un conocimiento de la reología, y el método de Rico, que es el que les había explicado, solamente necesitamos tener esto de acá, ¿no? Entonces, también existen métodos numéricos que nos permiten determinar qué podemos modelar. Por ejemplo, uno de los software numéricos más utilizados y que mejor aproximación tiene es el Flow 2D, que me permite modelar agua, cualquier fluido newtoniano y no newtoniano, ¿no? Entonces, y el costo computacional es medio comparado a otros a otros softwares. Existen, por ejemplo, software como el Bridge, ¿no? Que solamente nos permite modelar agua. Y, por ejemplo, softwares que solamente nos permite hacer gráficas, no nos permite modelar a un nivel de precisión, pero se ha puesto aquí. Esto es más o menos los softwares que tenemos hoy en el mercado, que ustedes pueden ver que se están utilizando. No hay muchas empresas que hagan análisis de rotura de presas. La mayor parte de estas análisis de rotura se hacen en otro país. Lamentablemente en Perú no tenemos muchos especialistas dedicados a esto al 100%, ¿no? Sin embargo, sí han habido casos de personas que se han inmiscuido en estos tipos de análisis y bueno, creo que sí lo han realizado de una manera correcta, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es una buena fuente, es un nicho de mercado, por ejemplo, ¿no? No existen empresas que se dediquen a hacer estos análisis de rotura de presas de una manera, por así decirlo, considerando todas las variables, la reología, etcétera, ¿no? Es un poco costoso también realizar este tipo de análisis, también porque necesitamos saber ciertas características del relave antes de que este relave exista. Es por eso que en otros laboratorios de otras partes del mundo se suelen generar los relaves en un pseudo proceso que es como si ya tuvieras la planta de procesos, ¿no? Y bueno, con este pseudo proceso determinar algunas características probables que tu relave va a tener, ¿no? Pero la mayoría de estos casos no han sido tan exitosos y es por eso que la industria de los tailings, de los relaves, está hay bastante falta de conocimiento en este tema. Entonces, este es el ejemplo que les había puesto. Entonces, básicamente lo que nos decía el ejemplo era que en condiciones normales esta presa, bueno, va a afectar a 3.050 personas, puesto que los relaves van a llegar a 10 kilómetros y tienes 3.050 personas hasta 9 kilómetros. Y tienes solamente 50 personas hasta los 3 kilómetros, ¿no? Y en ambos casos vas a impactar en el medio ambiente con ácidos y materiales contaminantes. Entonces, lo que hacemos en la CDA es que para la clasificación SANI vamos a tener 3.050, o sea, quiere decir que vamos a clasificar como extremo,
Y para la clasificación Flood Induce vamos a clasificarlo como muy alto. Entonces, ¿qué decimos? La presa se clasifica en condiciones normales como extremo y en condiciones flood como muy alta, por lo que se recomienda un sismo de diseño de acuerdo a las condiciones de Sunny Day de un sismo MCE, ¿no? Y una tormenta de diseño de acuerdo a las condiciones flood induced de 2/3 de una tormenta de diseño de 1 en 1000 y el PMF. Ok, ese es básicamente el ejemplo. Culmina en las recomendaciones. Ahí es donde culmina el ejemplo. Ok, entonces eso es todo lo que quería compartirles hoy. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. En realidad el tema de análisis de rotura de presa es bastante extenso, lo he tratado de resumir. El tema de la clasificación de la CDA es también bastante extenso. En realidad hay cursos completos para clasificar, para entender bastante lo que nos quiere decir la CDA. He tratado de resumir. No sé si tiene algún comentario o consulta. Ingeniero, yo tengo una consulta respecto al Flood Induce. En el ejemplo, recorre menos kilómetros que el Sunny Day porque se supone que en ese caso no se va, porque creo que en el ejemplo es solo sobre embalse, o sea, no se rompe la presa. O sea, se evalúa en ese caso de Flood Induce solo sobre embalse, no que se rompa la presa. No necesariamente, porque recuerda que el Flood Induce es un mecanismo de falla que tú deberías conocer. Eso yo no estoy entrando al detalle. Simplemente estoy diciendo que debido al mecanismo de falla, que es el resultado de considerar una condición de Flood Induce, considerando una condición de Flood Induce, te va a dar un mecanismo de falla. Con ese mecanismo de falla, considerar en un análisis de rotura de presas cuánta salida de relaves vas a tener. ¿Ok? Y en función de esa cantidad de salida de relaves, ¿no? Determinar tu recorrido de relaves, que en este caso es menor que en una condición de Sunny Day, porque la condición de Sunny Day, en la mayoría de los casos, es la más crítica, porque es una condición de operación. Es como decir que es una condición asociada a mecanismos de fallas muy poco recurrentes, como por ejemplo una licuación, un deslizamiento grande que involucra todo el colapso de toda la presa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la condición Flood Induce solamente es en un caso específico en donde la presa está operándose en condiciones anormales, tal cual como una avenida. No quiere decir que en una avenida mi presa va a colapsar. Podría tener un mecanismo de falla solamente asociado a esta condición crítica, que no es la más crítica, porque en realidad eso lo tendría que determinar, pero para el caso ejemplo, estamos considerando que es un sobreembalse. No estamos diciendo que siempre va a ser un sobreembalse por un Flood Induce. Pero para el examen, pues te va a venir qué mecanismo y cuánto es su recorrido. No les pido determinar eso. Eso ya es más, ya conlleva un mayor análisis. ¿Qué mecanismos me va a producir tantas cantidades de volumen que van a salir de la presa, ¿no? Volumen de relave, ¿no? Entonces, es ahí el tema, ¿no? Ya, ingeniero, entiendo. Entonces, como dijo, lo más crítico generalmente es el Sunny Day que el Flood Induce, ¿no? O sea, generalmente es el Sunny Day, sí, generalmente. Podría darse que debido a esta condición de avenida máxima, tú pues llegues a colmatar, llegues a saturar, ¿no? Todo el embalse con una presión de poros que no tenías antes, y esta presión de poros te va a generar que ocurra un deslizamiento que no has tenido antes. Entonces también podría pasar que la condición Flood Induce en ese caso es más devastadora que una condición Sunny Day. Como te digo, tiene que evaluarse. ¿Ok? Pero considera solamente que la condición Sunny Day es en condición de operación. Y la condición Flood Induce es una condición anormal, ¿no? Y en este caso es una avenida máxima. Ya, ok, ingeniero. Ingeniero, en la condición de operación se supone en operación en general puede pasar un sismo, ¿no? También ahí se evalúa el sismo, ¿no? Claro.
En este caso, como te digo, existen varios mecanismos de falla que podrías tú considerar para una condición Sunny Day y tomar de repente el más conservador. También podrías analizar ciertos mecanismos de falla que podrían estar asociados a una condición flood induced y tomar el más conservador, ¿no? Entonces ya dependería de un análisis que tendrías que hacer, ¿no? Ya, ingeniero, gracias, entiendo. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ingeniero, una consulta. Este tipo de análisis, ¿en qué fase del proyecto se hace? ¿Siempre se hace antes de la construcción, como para obtener un permiso o algo? ¿O también se hace a solicitud del cliente ya cuando la empresa esté construida para analizar este tipo de riesgos? Es en los dos casos, Karen. Nosotros vamos a tener dos casos, como les había repetido en el inicio del ciclo. Vas a tener que evaluar una presa en una condición que ya está construida y vas a tener que construir una presa desde cero, o sea que vas a tener que diseñarlo. Cuando construyes una presa desde cero es más fácil porque tú ya con el conocimiento que tienes vas a poder clasificar, ¿no?, esta presa en función a su riesgo, ¿no?, al riesgo asociado, y vas a poder llevar un diseño muy adecuado, ¿no?, en función a regulaciones internacionales, etcétera. Pero hay presas que han sido construidas y que no han sido llevadas por este proceso. Ahí cuando te piden, por ejemplo, me dicen, ingeniero, quiero clasificar mi presa, estoy un poco preocupado, quiero llevar mi presa a una condición de regulación de la CDA, porque los estándares mineros a nivel mundial se han regulado de una manera tan conservadora que la mayoría de estos estándares, hasta el año pasado, por así decirlo, siempre iban a la norma más conservadora, que era la CDA. Por eso la CDA se había vuelto un tanto famosa. Entonces, siempre pedían, no, quiero que mi presa esté regulado bajo las normas de la CDA. Ok, entonces vamos a hacerte la evaluación, ¿no? Entonces se hacía un análisis de rotura, ¿no? Y hacías la clasificación, entonces tú necesitas esto, ¿no? Entonces, en esta condición vamos a analizar tu presa, analizábamos la presa con estos criterios de diseño y si cumplían todo ok, la presa está cumpliendo las condiciones de la CDA, ¿no? Entonces, en ambos casos vas a tener ese caso de diseño, ¿no? Ingeniero, gracias. Entonces, ok, chicos, entonces la siguiente clase la vamos a tener el día viernes. Este martes no voy a poder dar clase. Entonces, el día viernes vamos a tocar el tema de investigaciones geotécnicas. Ok. Para esto les sugiero leer un poco la parte del FEL, del libro, anticiparse un poco a la clase porque voy a abordar todos los tipos de investigaciones geotécnicas que se suelen realizar, ¿no?, para una presa, ¿no?, que son prácticamente todo el conocimiento de la mecánica de suelos que tenemos para investigar, ¿no? Básicamente eso. Entonces, la práctica creo que la voy a enviar el día de hoy, a más tarde en la noche. Ok, ya la estaba elaborando, solamente tenía que afinar algunos detalles. Entonces, la práctica es domiciliaria. Ustedes van a tener un par de semanas para poder realizarla. Es en función a todo el contenido de clases hasta el día de hoy. Entonces, por favor, revisen la página de Wise Uranium, revisen la página, revisen también bien estas diapositivas, revisen la norma CDA. Hay algunas cositas ahí que tienen que tener algún entendimiento. Siempre revisen eso, porque también en los quiz van a venir algunas preguntas. Ok, entonces eso sería todo, chicos, por mi parte. No sé. Sí. Sí, disculpe, ingeniero, ¿nos podría pasar quizás por el medio del Classroom el CDA de 2013 y 2014? Ya, yo les paso el CDA. Pero yo me acuerdo que yo se los di. No sé, ahí Lisette creo que lo tiene. La primera clase yo les di la CDA. Creo que no, ingeniero, no lo tiene. A ver, ¿Le déjame puso ver. en la bibliografía inicial, ingeniero, o en el Classroom? Sí, en la bibliografía inicial.
A ver. Ah, no, no lo puse. Ya, ok. Ya. Ya, yo lo voy a poner. Lo voy a poner hoy. Ya, ingeniero, gracias. Ya, listo. Ok, entonces creo que la mayoría ha asistido. Ya, entonces así quedamos, chicos. Cuídense, un abrazo. Hasta la otra semana. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta la ingeniera. Hasta luego, ingeniero.